Bueno, pues en este siguiente vídeo que os voy a colgar vamos a ver la multiplicación y la división de fracciones. Ya hemos visto en el anterior las sumas y las restas, pues lo siguiente que veremos será la multiplicación y la división. Este archivo lo tendréis también colgado en la Moodle y después tendréis que hacer una serie de actividades que estarán ahí colgadas y tendréis que entregarme. Bueno, pues empecemos con la multiplicación. Yo primero os escribo aquí qué tendríamos que hacer para multiplicar fracciones. Para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores y los denominadores entre sí. Si os acordáis, el numerador era el numerito que está encima de la fracción y el que está abajo es el denominador. Primero os he puesto esta multiplicación para que veáis qué es lo que pasaría cuando yo multiplico fracciones. Y luego lo vemos con estas dos fracciones. Pues cuando yo multiplico 2 por 2 quintos, si vosotros pensáis que es una multiplicación, para que entendáis por qué multiplico así, yo lo que tendría que hacer es sumar dos veces 2 quintos. Como bien hemos visto antes para la suma y la resta de fracciones, cuando yo sumo 2 quintos más 2 quintos, lo primero que tendría que tener es el mismo denominador, que ya lo tengo, es 5. Y luego tendría que sumar los numeradores. Así que tendría 2 más 2, 4, y colocaría el mismo denominador que 5, es decir, tendría 4 quintos. Si lo hago con la suma, si os fijáis, me va a salir lo mismo que con la multiplicación, ¿vale? ¿Qué hago si yo multiplico esto? Pues si seguimos lo que os he indicado aquí, lo que tendría que hacer es multiplicar el numerador de las dos fracciones y el denominador de las dos fracciones. Pero vosotros podríais decirme, bueno, pero el 2 no tiene denominador. ¿Qué hago? El 2 realmente sí tiene denominador, aunque no aparezca, porque todo número, si yo lo divido por 1, se queda ese número. Es decir, 2 yo lo puedo escribir como 2 partido de 1, porque 2 entre 1 es 2. Entonces, si yo pongo ese denominador ficticio, ¿no?, para que lo veáis al principio, yo lo que tendría que hacer es multiplicar los numeradores, que me sale 4, y los denominadores, que es 1 por 5, que también sale 5. Es decir, me sale exactamente la misma fracción que antes cuando yo he sumado dos veces 2 quintos. ¿Vale? Para que entendáis por qué se multiplica así. Esa fracción ya es la irreducible porque 4 solo es divisible por 2 y 5 solo es divisible por 5, así que no puedo dividir por un mismo número arriba y abajo. Así que esa sería mi solución, mi fracción irreducible, ¿vale? Vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo dos fracciones con su numerador y su denominador, ya que hemos entendido por qué lo hacemos así. Bueno, pues los numeradores serían el 9 y el 2, yo los multiplico, sale 18, y los denominadores 5 por 3, que es 15. 18 quinceavos sí que se puede simplificar, porque 18 es múltiplo de 3, porque si sumáis sus cifras es 9, que es múltiplo de 3, y 15 también es un múltiplo de 3, porque si sumáis 1 más 5 es 6, que también es múltiplo de 3. Así que si divido arriba y abajo por 3, me sale una fracción equivalente, más sencilla, que es 6 quintos, y esa ya es reducible, porque 6 y 5 no se pueden dividir por un mismo número para poder simplificarla más, ¿vale? Eso en el caso de la multiplicación. Para la división, puede que en el colo lo hayan explicado de otra manera, pero a mí me gusta explicarlo así porque de esa forma no pensáis, bueno, ¿y ahora en cuál se multiplicaba en cruz? ¿En cuál se multiplicaba el numerador por el denominador? Entonces, pues así es mucho más sencillo. No tenemos problemas de equivocarnos. Primero os voy a definir algo que necesitamos previamente para hacer la división, y son las fracciones inversas. Yo os he puesto aquí que dos fracciones son inversas cuando al multiplicarlas nos sale 1, ¿vale? Entonces, 2 quintos. ¿Cuál sería la inversa de 2 quintos? Pues la inversa de 2 quintos es 5 medios. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 5 medios por 2 quintos, pues me quedaría 2 por 5, 10, 5 por 2, 10, y el resultado sería 1, que es lo que me está diciendo aquí. Así que realmente invertir una fracción no es más que cambiar el denominador por el numerador y el numerador por el denominador, ¿vale? ¿Cuál sería, por ejemplo, la inversa de 3? Pues la inversa de 3, ya hemos visto que 3 abajo tendría un 1, aunque no lo pongamos. Y entonces, cuando yo hago la inversa, sería un tercio. Y además, cuando multiplico 3 por un tercio, pues me quedarían 3 tercios, que es 1, ¿vale? Así que una vez que sabemos lo que es la fracción inversa de otra, vamos a ver que dividir dos fracciones es lo mismo que multiplicar el primer numerito o la primera fracción por el inverso del segundo. Primero os he puesto un ejemplo con dos números sin que sean fracciones,
para que veáis que eso es real, que sale lo que lo que he dicho antes, y luego ya lo vemos con dos fracciones con numerador y denominador. Entonces, si yo divido 4 entre 2, ¿vale? Pues todo el mundo dirá, pues eso es 2. Pero si os fijáis, si yo escribo el inverso de 2, que es un medio, y en lugar de dividir multiplico, cuando yo multiplico estas dos fracciones, que ya sé cómo multiplicar, numerador por numerador 4 y denominador por denominador 2, 4 entre 2 también es 2. O sea que si yo divido 4 entre 2 es lo mismo que multiplicar 4 por un medio, que es el inverso de 2. ¿Vale? Bueno, pues viendo que eso es cierto, vamos a ver qué pasa con esto de aquí. ¿Qué pasa si yo divido 4 quintos entre 2? A ver, pensarlo antes de hacer nada. ¿Qué pasa si yo divido 4 partes de 5 en 2 partes? Pues si yo divido 4 partes de 5 en 2, o entre 2 personas si queréis, le tocarán 2 quintos a cada uno, ¿no? Porque además, si os fijáis en el primer ejemplo, que por eso lo he puesto ahí, en el primer ejemplo, cuando yo multiplicaba 2 por 2 quintos, me salía 4 quintos. Es decir, que si yo reparto 4 trozos de 5 entre 2 personas, pues a cada uno le va a tocar 2 partes de 5. ¿Vale? Eso es lo que nosotros pensamos razonadamente. Si hacemos lo que yo os he dicho aquí, veamos que coincide lo que nosotros pensamos con la solución. 4 quintos entre 2, hemos dicho que lo que teníamos que hacer era invertir el 2, ¿vale? Que es un medio, y multiplicarlo. Siempre invertimos el segundo, el divisor, ¿vale? Entonces, cuando yo multiplico 4 quintos por un medio, pues me queda 4 por 1, 4, y 5 por 2, 10. Y ahora esa fracción se puede simplificar porque 4 y 10 se pueden dividir ambos números por 2, pues me quedarían 2 quintos. ¿Vale? Que es lo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar. Bueno, pues vamos a ver ahora dos fracciones con numerador y denominador. Pues 2 tercios tendría que multiplicarlo por el inverso de 4 quintos, es decir, 2 tercios tendría que multiplicarlo por 5 cuartos. Cuando yo multiplico 2 por 5 es 10, 3 por 4 12 y 10 doceavos no es la fracción irreducible porque se puede simplificar. Podemos dividir entre 2 el numerador y el denominador. Pues 5 entre 2 es, 10 entre 2 es 5 y 12 entre 2 es 6. Y esta ya sí es la fracción irreducible, 5 sextos. Así que esa sería la solución para nuestra división. Bueno, pues espero que os haya quedado claro la multiplicación y la división. Copiáis la teoría y los ejemplos que os he puesto aquí y ya luego podéis hacer la tarea que tenéis ahí en la Moodle. Hasta luego.